Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Estamos agradecidos con Dios que nos permite estar aquí este domingo, poder estar juntos y escuchar, tener el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo quiero compartir en este día con ustedes algo relacionado con la resurrección de Cristo. Hace unas semanas se compartió un tema acerca de la muerte de Cristo, acerca de la muerte de Jesús. Después vino otro tema acerca de la resurrección de Cristo, y hoy quiero abundar un poco, no tanto en el tema en sí de la resurrección, porque eso es algo que se estudia, eso es algo que hay muchas pruebas acerca de la resurrección de Cristo. Hoy más bien vamos a ver qué enseñanzas nos deja la resurrección de Cristo. Para los cristianos, la enseñanza de la resurrección es una fiesta, de alguna manera nosotros como cristianos cada domingo celebramos precisamente una fiesta. Es una fiesta, por eso cantamos, por eso alabamos. Y realmente no debemos olvidar eso. Queremos volver a recuperar todo eso, el verdadero sentido de las fiestas cristianas. Y un domingo para un cristiano pues es una fiesta. Quiero decirles que el pueblo de Israel, en ese pueblo judío, es un pueblo que se ha caracterizado a lo largo de la historia porque han mantenido a través de los años las fiestas, y ellos las han celebrado con gran celo, con gran fidelidad. Incluso llama la atención que en el pueblo de Israel se convoca todavía a celebrar la Pascua. Ellos todavía celebran la Pascua. ¿Por qué nosotros no celebramos la Pascua? Porque nosotros, dice la Biblia, que la Pascua ya ha sido sacrificada, o sea, el verdadero Cordero de Dios ya ha sido sacrificado, es Cristo Jesús. Y ese Cordero de Dios ha sido perfecto, o sea, el sacrificio de Cristo ha sido perfecto, que ya no necesitamos celebrar más la Pascua. Ahora, eso responde, la Pascua es una fiesta donde se celebraba en el mes de abril, y donde se habla de la Pascua judía. Y después de 400 años de esclavitud, cuando Dios libera al pueblo de Israel, Dios les da un mensaje preciso. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 12, en el versículo 25 al 27, dice así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí nos habla de un rito que es una ceremonia. Y el pasaje es claro. Dice que cuando los hijos preguntaren, a mí me llama la atención que el pueblo de Israel lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esa Pascua en el original hebreo es una palabra que es Pesach. Por eso los judíos celebran esa fiesta de Pesach. Ahora, ¿cómo nació el pueblo judío? ¿Qué Dios espera de él? ¿Hacia dónde va? Y sorprende ver que como comunidad han pasado alrededor de o más de 3000 años y aún han mantenido esta fiesta. Entonces los judíos tenían esta fiesta y ellos la mantenían con un propósito. Cuando tus hijos te pregunten
qué es esta fiesta, de qué se trata, ellos tuvieran la capacidad o fueran capaces de poder decirle a sus hijos cuál era la fiesta, y eso de alguna manera era transmitir valores, transmitir enseñanzas, transmitir esta fiesta. Y en realidad la iglesia cristiana o la iglesia primitiva también tenía sus fiestas. Para la iglesia cristiana, para la iglesia primitiva, cada domingo era una fiesta, porque lo que la iglesia hacía era celebrar también una fiesta todos los domingos, y era el hecho de que Jesucristo había resucitado. Hoy estamos aquí porque Jesucristo ha resucitado. Ahora, la iglesia, ¿cómo se juntaba? Se juntaba en casas, se juntaban en familias, y en realidad las características del encuentro que ellos tenían tienen mucho que ver con todo lo que nosotros hacemos. Cada reunión de la iglesia primitiva, al final de la reunión, alguna persona se levantaba y gritaba en voz alta estas palabras: Cristo ha resucitado. Y todos los que allí estaban respondían: verdaderamente ha resucitado. Ahora, nosotros como iglesia celebramos cada domingo también esa verdad. La verdad y la verdadera razón de este encuentro que tenemos en este día, que hemos venido a adorar a Dios, hemos venido a cantarle al Señor, hemos venido a celebrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿En cuántos de los presentes Dios ha hecho cosas? Pero la verdadera razón es festejar la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Y si bien nosotros es algo que habitualmente hacemos, en realidad el texto que leímos de Éxodo, yo siempre me he preguntado, y ese es un reto y un desafío para cada uno de nosotros, que tus hijos te preguntaran: ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la fiesta? ¿Por qué nos reunimos? Si nosotros nos preguntaran, ¿estamos en condiciones de responderle a nuestros hijos? Yo creo que una pregunta tal vez sí la pudiéramos responder. Cuando ellos nos dijeran ¿qué es la Pascua? Yo creo que todos podríamos responder en realidad lo que es la Pascua. Pero que nos preguntaran ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que ahí es donde nosotros debemos de tener la capacidad para poderles decir que Cristo murió por nosotros, y eso tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la redención, tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. Pero ¿estamos en condiciones de contestar las preguntas? ¿Cómo nació la iglesia cristiana? ¿Cómo ha podido sobrevivir la iglesia cristiana a pesar de persecuciones por estos 2016 años que llevamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos? Y a mí se me ocurre que sería bueno poder compartir con ustedes este domingo algo que tiene que ver con la resurrección. La mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado acerca de la resurrección. Yo creo que estamos en condiciones de contestar esas preguntas, pero quiero decirte que los historiadores cristianos, los investigadores de la iglesia cristiana, comparten hoy que la historia de la iglesia ha tenido dos momentos de expansión, dos momentos donde la iglesia ha crecido, de explosión en la historia de la iglesia. Y lo primero fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Fue en ese tiempo cuando la iglesia creció tanto. Imagínate, cuando el Señor Jesucristo muere, solamente tenía 12 seguidores. Al tercer día el Señor resucita y se aparece a más de 500 discípulos. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene por primera vez y Pedro predica un mensaje y se convierte en 3,000. O sea, en solamente 50 días la iglesia tuvo un crecimiento de 12 a más de 3,000.
La siguiente semana o el siguiente mes da otro mensaje el apóstol Pedro y se convierte en otros 5,000. En solamente 2 meses o 3 meses la iglesia crece a más de 8,000, 9,000 personas. Y después de ahí la iglesia crece y tiene un momento de expansión tan grande que para el año 100 ya el cristianismo estaba en todo el imperio romano, en todo el mundo conocido, y tenía una expansión muy grande. Pero quiero decirte que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, gracias a Dios, el evangelio del Señor Jesucristo sigue corriendo, gloria a Dios. Se sigue predicando. Y nosotros pensamos que en los últimos años, antes de la venida de Cristo, como Él dijo, este evangelio va a ser predicado en todas las naciones y en todos los términos de la tierra. En todo lugar va a ser predicado. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo lo lograron? ¿Qué fue lo que la iglesia tenía que nosotros nos hace falta para poder hacer semejante cosa y vivir esa experiencia o esa misma experiencia? Y yo creo que ahí es cuando ellos tuvieron la capacidad de responder esas preguntas. Ellos podían decirle a sus hijos cómo había nacido la iglesia cristiana. También además ellos podían decirles a sus hijos qué es lo que Dios había hecho con ellos, cómo le había hecho en la iglesia cristiana para sobrevivir y qué esperaba Dios de la iglesia y hacia dónde iba la iglesia. Entonces, por eso es esta enseñanza. ¿Qué enseñanzas nos deja la resurrección de Cristo? Y yo le voy a invitar a que por un momento cierre sus ojos, le pida a Dios y vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias Dios porque hoy estamos aquí en esta fiesta, Señor. Déjanos vivir esta fiesta con intensidad. Déjanos estar conscientes de lo que esto significa. Estamos aquí por lo que tú has hecho por nosotros. Estamos aquí porque en cada uno de nosotros te has manifestado de una o de otra manera. Pero también estamos aquí sobre todo porque tú has resucitado y tú estás en medio de nosotros. Que tú estás vivo, Dios. Hoy, Padre, te queremos rogar que tú te vengas a manifestar. Que tú vengas a hablarnos, a enseñarnos las enseñanzas acerca de tu resurrección, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay 4 evangelios. Los evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están en ese orden. Obviamente no fueron escritos en ese orden, pero así los pusieron. Ahora, Mateo, ¿quién fue Mateo? Mateo fue un seguidor del Señor Jesucristo. Y Mateo dicen que escribió el evangelio para los judíos. Yo creo que Mateo, al haber sido un publicano, un recaudador de impuestos, que trabajó en ese tiempo para el Imperio Romano, yo creo que Mateo se sintió, después de que él se convirtió, se sintió con una deuda tan grande a sus hermanos, que él de alguna manera se vio comprometido, se sintió comprometido a pagar esa deuda a sus hermanos, como dejándoles algo muy valioso: el evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces Mateo presenta a Jesucristo como rey. Él presenta a Jesucristo como rey. El evangelio de Marcos, precisamente Marcos lo escribe, pero lo escribe para los romanos. Por eso presenta a Jesucristo como un siervo, como un esclavo. Y para los romanos, ellos digamos que para ellos los esclavos no valían nada. Sin embargo, el Imperio Romano fue, de alguna manera, obtuvo su grandeza, mucho fue a través de los siervos, de los esclavos. Y Marcos lo escribe para ellos.
y presenta a Cristo como esclavo, como siervo. El evangelio de Lucas dirigió su evangelio a los griegos, por eso presenta a Jesucristo como hombre. Y Juan, el evangelio de Juan, es un evangelio un poquito diferente porque es reconocido como el evangelio universal. Y el evangelio de Juan fue escrito para todo el mundo. Y Juan presenta a Jesucristo como Dios. Por eso hoy vamos a leer algunos versículos del evangelio de Juan. Y quiero decirte que este evangelio de Juan, cuando tú estás abriendo la Biblia en el evangelio de Juan, realmente estás abriendo uno de los documentos que más valor tienen entre los documentos que existen en toda la historia de esta humanidad. O sea, cuando nosotros estudiamos, y cuando tú fuiste a la secundaria y estudiaste acerca de las guerras galias allá de los griegos, los romanos, y las guerras de los césares, en realidad esas historias que nos contaron en la escuela se construyeron a partir de manuscritos que fueron apareciendo o aparecieron 1000 años después de que se dieron esas guerras que sucedieron. O sea, imagínate que un escrito está hablando de una guerra que sucedió hace más de 1000 años y que algunos historiadores la registraron. Entonces realmente no sabemos realmente a ciencia cierta si esas guerras o si esos manuscritos son del todo fidedignos. ¿Por qué? Por el lapso de tiempo que hubo entre la guerra y el manuscrito. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en realidad nosotros estamos yendo a documentos y manuscritos que aparecieron no más de 200 años después que sucedieron los hechos. Entonces imagínate, de las guerras de los césares y de las guerras galias solamente hay, históricamente hablando, 10 manuscritos. Se pueden contar con los dedos de las manos. Pero del Nuevo Testamento, del que tú y yo tenemos, hay más de 500 manuscritos. Y de esos manuscritos, quiero decirte, no se contradicen, son fidedignos. Y lo más sorprendente de todo es que hoy, al que tú y yo abramos el evangelio de Juan, los fragmentos del libro de Juan se encontraron solamente 130 años después de Cristo. Es decir, fue un periodo muy corto. Y se supone que Juan escribió cerca del año 100. Hay quienes dicen que fue cerca del año 180. Pero estos documentos fueron encontrados solo 30 años después. Así que yo les puedo asegurar algo, que cuando abrimos el evangelio de Juan, no solo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, sino que tenemos en nuestras manos el documento más valioso que existe sobre la tierra en cuanto a documentos. ¿Y sabes quién fue el que preservó la palabra? Fue el mismo Dios. Así que vamos a leer. Cuando tú leas la Biblia, por favor, no lo leas como los demás libros. No los leas como un libro más, como un simple libro de consejos. No los leas como una revista. No lo leas tampoco como un libro de ciencia. Léelo como es la palabra de Dios que permanece para siempre. La palabra de Dios. Ahora, ¿quién fue Juan? Juan fue uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesús. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesús? 12. Y de esos 12 discípulos, él tenía un grupito más cercano de 3 discípulos. Y esos 3 eran, digamos, los amigos más cercanos de Jesús. ¿Sabes quiénes eran esos 3 discípulos? Uno era Pedro, otro era Jacobo, y también uno de ellos era Juan. Así que aparte de esa amistad que Juan tenía con Cristo, él tenía además una relación muy profunda y especial precisamente con el Señor Jesucristo. Juan es el discípulo que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Imagínense. O sea, en la última cena,
dice que había un amigo, un discípulo que estaba recostado en el regazo de Jesús. Ahora, las mesas de los judíos no son como las mesas nuestras, donde nos sentamos y las mesas nos quedan aquí alrededor de un poquito más arriba de la cintura, nosotros. Sino que las mesas de los judíos eran casi al borde del piso, con patas pequeñas, y ellos se sentaban en cojines, en unos cojines o almohadones, y ahí estaban comiendo, departiendo la cena. Y el apóstol Juan estaba recostado junto al pecho del Señor Jesús. Entonces, Juan en capítulo 19, el capítulo 19 de Juan, nos narra cómo sucedió lo que es la Pascua. Y nos narra los acontecimientos de cómo Jesucristo fue crucificado, cómo fue muerto y cómo fue sepultado. Eso sucedió un día viernes. Y el día sábado, en el cual Jesucristo estuvo en la tumba, ese día sábado fue un día de silencio para la comunidad cristiana. Ese día sábado los discípulos se encontraban en el aposento alto, temerosos, confundidos, no sabían qué iba a pasar con ellos. Ellos habían dejado sus trabajos, habían dejado sus familias, muchos de ellos. Ellos se encontraban en el aposento alto, turbados, temerosos, ansiosos, angustiados, porque algo había pasado tremendo. El Señor a quien habían seguido estaba muerto. Y entonces es un día de silencio para la comunidad cristiana el sábado. Y después viene el día domingo. Y el día domingo es el día de la resurrección. Y ese día domingo empezó a haber otra actividad en medio de los cristianos. Y eso lo narra el Evangelio de Juan en este capítulo 20 y en el capítulo 19. Ahora vamos a leer en el capítulo 20, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. A mí, por lo regular, siempre me gusta que podamos leer textos un poco largos de la Biblia, porque así podemos tener un contexto de lo que está sucediendo. Dice así, va a aparecer el texto en la pantalla: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Luego dice el verso 19 al 23: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora, ¿qué pasó con Jesús después de esto? En realidad, la historia continúa. El libro de los Hechos nos ubica en lo que pasó después de la resurrección de Cristo y después de que el Señor se apareció a sus discípulos. El apóstol o más bien el personaje que escribió el libro de los Hechos, es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Es Lucas, y Lucas era un médico, era un investigador. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 1 en adelante. Solamente tiene que dar unas 2 vueltas a sus páginas, unas 2 páginas, y va usted a encontrar el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la palabra de Dios. Ahora,
Este es lo que estamos leyendo y lo que acabamos de leer. Sucedió en el primer domingo después de que Jesús había sido muerto y crucificado. Leímos que María Magdalena era una mujer que tenía un pasado, un testimonio muy fuerte, porque Dios la había hecho libre. Dice que Dios, el Señor Jesús, había sacado 7 demonios de la vida de María Magdalena. No nos dice qué pecados practicaba, no nos dice qué tipo de vida tenía, pero María Magdalena, ella tuvo un grande amor hacia el Señor Jesucristo. Tuvo un gran apego hacia Él y ella estaba muy afectada por la muerte del Señor, así que ella fue de las pocas mujeres que estuvieron al lado del Señor, junto con María, la madre del Señor. Y entonces va a la tumba y de repente se encuentra con algo que le sorprende. Se encuentra con que la piedra, porque la tumba del Señor Jesús era una cueva, y entonces habían arrastrado una piedra muy grande para tapar la cueva, la entrada, y la roca que habían colocado ahí dice que estaba quitada, la habían quitado. Esas cuevas que se utilizaban generalmente para enterrar a los muertos, las cubrían con piedras pesadas que prácticamente solamente un hombre no podía mover. Se necesitaban varios hombres. Y María Magdalena se sorprende porque la piedra no está. Entonces ella también sabía que en ese lugar había habido una guardia. ¿Qué era una guardia? Una custodia especial romana, cuidando la entrada de la piedra para que nadie sacara el cuerpo de ese lugar, porque los judíos fueron con los romanos y les dijeron: es que este engañador, refiriéndose a Cristo, le dijeron: este hombre ha dicho que va a resucitar, así que no vaya a ser que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y entonces sea peor. Y pusieron esa guardia. La guardia constaba de 4 soldados. Y además pusieron un sello romano. El sello era, haz de cuenta, como un sello de clausura, donde nadie podía tocar. Es como cuando la policía o el gobierno pone sellos en algún lugar y nadie los puede quitar. Entonces, nosotros debemos entender que cuando Jesucristo resucitó, para salir de ese lugar, quiero decirte que Jesús no necesitaba mover la piedra. Jesucristo no necesitaba mover la piedra. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo en ese momento tenía ya un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Y leímos también que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, Jesús llegó, pero no llegó por la puerta. Jesús atravesó la pared. Atravesó la pared y se puso en medio de ellos. Entonces Él podía entrar, atravesar las paredes. Realmente, en realidad, Jesucristo no necesitaba, para salir de la tumba donde estaba sepultado, quitar la piedra. Pero María Magdalena, los discípulos, sí necesitaban que la piedra estuviera quitada para poder entrar y mirar adentro. Porque Jesucristo sí podía pasar las paredes, pero ellos no. Y entonces ellos necesitaban que la piedra estuviera quitada para ver que Jesucristo había resucitado. Y cuando María Magdalena se da cuenta que la piedra no está, entonces ella inmediatamente se espanta y corre y le avisa a sus amigos, a 2 de sus discípulos. Esos discípulos, uno es Pedro y el otro es Juan. Y entonces ellos salen corriendo. Pero obviamente Juan era más joven que Pedro y Juan corre más rápido. Y cuando ellos llegan, tienen la misma posibilidad de ver lo que había visto María Magdalena, que el cuerpo del Señor ya no estaba en ese lugar. Entonces ellos comprendieron que algo asombroso, que algo extraordinario estaba pasando. Yo quiero decirles que Jesucristo les había hablado en varias ocasiones de su muerte. Jesucristo les había hablado acerca de su resurrección. Pero ahora, este Jesús que había dicho muchas veces que iba a vivir, ahora realmente estaba vivo. Y para ellos esto tuvo un impacto tremendo.
Así como para nosotros tiene un impacto tremendo, el hecho de la resurrección lo tuvo para ellos. Quiero decirte que hay dos acontecimientos que probablemente sean los acontecimientos más importantes de todas las Escrituras. El primer acontecimiento importante es la muerte del Señor Jesucristo. Y el segundo acontecimiento importante de la Escritura es el acontecimiento de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo dice una cosa en 1 Corintios 15. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra predicación no tendría sentido. Si Jesucristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Dice, seríamos los más dignos de conmiseración. O sea que las personas de allá afuera nos vieran aquí reunidos, cantando, alabando, adorando, pero Jesucristo no hubiera resucitado. Ellos podrían decir, pobrecitos, qué locos están, qué tontos son. ¿Cómo es que están ahí perdiendo el tiempo? Deberían de estar en el fútbol, deberían de estar en los parques divirtiéndose, deberían de estar participando allá, a lo mejor en otro lado, en una fiesta con sus familias. Eso dirían si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero como Jesucristo resucitó, nuestra fe es una fe verdadera, es una fe veraz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso para nosotros el día de hoy es una fiesta. Es la mejor manera de poder estar reunidos un domingo celebrando al resucitado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero decirte esto, que la resurrección de Jesucristo no solamente nos muestra que Jesucristo en realidad resucitó, sino que la resurrección de Cristo en realidad prueba lo que Jesús dijo ser. Él dijo ser Dios, y Él es Dios, porque la muerte no lo pudo retener. La muerte ha sido lo que más teme el hombre. Nosotros preferimos no hablar de la muerte. Preferimos verla como si fuera una película. Le pasa a otros, pero a mí no. Sin embargo, la realidad de la muerte, la muerte sigue siendo una realidad para todos, para pobres, para grandes, para ricos, para jóvenes, para cualquiera de nosotros. Sin embargo, la muerte ya no ocasiona lo mismo en nosotros, porque anteriormente no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos qué pasaba. Era como esta cortina, estaba un velo cerrado y no sabíamos qué había atrás de la muerte. Algunas personas empezaban a especular, es que la muerte ahí acaba todo, es que nos vamos a reencarnar, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero no, el Señor Jesucristo, que cruzó el umbral de la muerte y está vivo, nos dice que hay vida después de la muerte, hay una vida con Dios. Entonces la resurrección valida la divinidad de Cristo, y la resurrección lo separa absolutamente de cualquier otro líder religioso o de cualquier otro líder espiritual. Por ejemplo, ha habido líderes religiosos. Por ejemplo, Gandhi fue un líder religioso muy importante para la India, pero Gandhi murió, y Gandhi está enterrado en una tumba, y ahí está todavía sus restos, seguramente su osamenta, porque ya lo demás, ya todo fue hecho polvo. Confucio fue muy importante también para el pueblo de la China, pero Confucio murió. Buda es muy importante para todo el Oriente, pero Buda murió. Y Mahoma, que es muy importante para todo el mundo musulmán, Mahoma también murió. Y en este momento, cada uno de ellos está en sus sepulturas, en un lugar específico y concreto, al cual inclusive algunos de ustedes podrían llegar a ir. Pero nosotros, como cristianos, podemos ir a la sepultura de Jesús. Y la verdad, la sepultura de Jesús es única, porque es una sepultura que existe, es un lugar físico, pero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Entonces es una tumba que está vacía. Por eso es famosa la tumba de Cristo, porque está vacía, gloria a Dios. Entonces a mí me gustaría
no compartir un mensaje que hable tanto de las evidencias de la resurrección de Cristo. Esa verdad es algo emocionante, apasionante. Ha habido personas que inclusive hubo un hombre, Josh McDowell, que escribe libros, evidencia que exige un veredicto, y todavía vive este hombre. Hay libros acerca de lo que él ha escrito, y este hombre, cuando era joven, él se propuso investigar, y ante un grupo de cristianos fue y les dijo: yo voy a darles evidencias de que lo que ustedes creen es una mentira, y yo voy a investigar acerca de Cristo y de su muerte, y voy a decirles que es una mentira. Y este hombre fue a Alemania, fue a algunos otros países, revisó archivos, revisó documentos, y ¿saben qué pasó con él? En lugar de que viniera a decirles, a tratar de convencer a los jóvenes que estaban en un error, les dijo: ustedes están en lo verdadero, yo ahora también soy un seguidor de Cristo, porque Jesucristo vivo se le apareció y lo cambió. Y nosotros hemos tenido también un encuentro con el Dios vivo y verdadero, porque no es una religión a la que seguimos. Cristianismo no es una religión, cristianismo es un cambio de vida. Entonces, ¿qué cosas nos enseña la resurrección de Cristo? Yo quiero decirte que por lo menos 4 cosas nos enseña. A la iglesia primitiva, la resurrección de Cristo le recordaba 4 cosas, y por tener de manera permanente ese recuerdo en su mente, fue una iglesia que tuvo largos alcances. Fue una iglesia que estas 4 cosas la hizo expandirse, la hizo llevar la palabra, inclusive la hizo ir allá, más allá de sus fuerzas, a poner en riesgo su vida. Y si nosotros como cristianos, si esta iglesia, los cristianos de este lugar, queremos que el evangelio crezca, queremos expandirnos, tener largos alcances, nosotros necesitamos lo mismo que ellos, que la resurrección de Jesucristo nos enseñe estas 4 mismas cosas. Número 1, Juan capítulo 20, verso 18 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Gloria a Dios. O sea, en este texto vemos que los discípulos estaban escondidos, tenían miedo, tenían temor a los judíos. Los judíos habían matado al Señor Jesucristo, y ellos tenían temor que, siendo los discípulos del Señor, corriesen la misma suerte. Entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron, se ocultaron. Ellos estaban temerosos, querían que pasara el momento, querían pasar desapercibidos, pensando que los judíos los estaban buscando. Pero en realidad los judíos no los estaban buscando. En realidad el que los estaba buscando era Jesús. Jesús los estaba buscando, y Jesús entonces se hace presente donde están, traspasa las piedras de ese lugar y se pone en medio de ellos, y lo primero que hace el Señor es mostrarles sus manos. ¿Por qué las manos? Porque las manos del Señor habían sido atravesadas con clavos. Les muestra el costado, porque el costado del Señor había sido atravesado de lado a lado con una lanza. Y entonces les pone eso enfrente, y para que ellos supieran algo, que el que estaba enfrente de ellos era el mismo Señor que habían conocido, era el mismo Señor con el que habían caminado, era el mismo Señor, el Jesús histórico, el Jesús que había estado con ellos, el que los había llamado, y que realmente no estaban viendo una fantasía, no estaban viendo una visión, un fantasma, sino que realmente el que estaba enfrente de ellos era Jesucristo resucitado. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando lo ven, ellos se alegran. Y Jesús inmediatamente les dice algo. Inmediatamente les dice algo, porque Jesús tenía algo que decirles.
Más que manifestarse, más que decirles, miren, soy yo, Él tenía instrucciones que darles. Ahora, si Jesús se apareciera contigo, ¿qué te diría? Porque mucha gente dice, yo quisiera que se me apareciera el Señor, pero ¿para qué? Es que yo quiero que se me aparezca el Señor. Algunos inclusive pensarían, pues para que me dé dinero, para que me dé poder. ¿Sabes una cosa? No, el Señor cuando se apareció con ellos, se muestra como es, se muestra sus manos, le muestra el costado, y entonces les da una misión. Les da una misión. Les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y a esto se le llama la misión de Cristo para la iglesia. Lo primero entonces que tenemos que recordar de la resurrección de Cristo es que Él resucitó, y no solamente resucitó para salvarnos, no solamente resucitó para ser nuestro Señor, sino que resucitó para darnos una misión. Para que la iglesia tiene algo que hacer. ¿Por qué la iglesia está aquí en la tierra? ¿Por qué somos cristianos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Mira, era muy fácil para el Señor agarrar a una persona, salvarla, y en el momento que la salva se la lleva. Vámonos. ¿Para qué? O sea, vámonos al cielo, ahí vas a estar muy contento, ahí no va a haber tentaciones, ahí no va a haber pruebas, ahí no va a haber dificultades, te llevo al cielo. Pero no, el Señor nos salva y nos deja aquí. ¿Por qué nos deja? Porque tenemos una misión. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, es decir, los cristianos de todo el mundo, cristianos verdaderos, cristianos que han rendido su vida a Cristo, que se han salvado, que se han arrepentido, dice que somos el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, somos la mente de Cristo. Somos las manos de Jesús, somos los brazos de Cristo, somos los ojos de Jesús, somos los pies de Cristo. Es decir, que somos lo que Jesús piensa, lo que Jesús ve, lo que Jesús hace, y somos lo que Jesús quiere hacer, a dónde quiere ir, somos nosotros. En otras palabras, así como la misma misión se la dio a la iglesia primitiva, una misión de vayan, esa misión también nos las da a nosotros. O sea que nosotros no solamente hemos sido llamados para estar aquí encerrados en cuatro paredes. Es bonito venir a la reunión, es bonito estar con los hermanos, es una bendición, pero el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Vengan el domingo, congréguense, alábenme, llénense de mí, escuchen mi palabra, pero después vayan y salgan. Vayan y salgan. Es muy importante para nosotros como iglesia, porque nuestra misión precisamente es esta: es ir, es caminar. En otras palabras, es ir y traer a la gente, es ir y compartirles. Por eso hay un texto de Romanos capítulo 10 que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen buenas nuevas. ¿Y por qué dice cuán hermosos? Ahora, no quiere decir que, nuestros pies son hermosos. No tanto eso, sino que cuando tú vas y llevas la palabra a otro lugar. Imagínate tu familiar que vive en otro estado, tu familiar que vive en otra colonia, tu hijo que no está contigo, un familiar, una madre, un padre, un vecino, un amigo, alguien de la infancia que tú tienes que ir. Cuando esa persona llega, reconoce, se salva, ¿sabes qué te va a decir un día? Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste, qué bueno que diste tu tiempo, qué bueno que gastaste tu dinero, qué bueno que hiciste una oración, qué bueno que me diste la palabra. Como iglesia estamos llamados a ir. Hay un texto difícil en la Biblia, en los evangelios, donde dice: hacer amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Tenemos que darle dinero a las personas para hacerlos nuestros amigos? No, lo que la Biblia está diciendo es que tenemos que
dar de lo que nosotros tenemos, gastar de lo nuestro para que las personas se salven. Y eso es algo hermoso. O sea, como iglesia nosotros estamos llamados a ir. Pero a veces con los jóvenes, ¿sabes qué sucede? Cuando hablamos de ir, algunos jóvenes su mente inmediatamente vuela y dicen: me voy a África, hermano, me voy a Asia, me voy a predicar el evangelio lejos. Algunos inclusive, conocí un muchacho que dice: yo quiero ser misionero, hermano. Y le dije: ¿y dónde te quieres ir? Bueno, yo me quiero ir a Holanda, Ámsterdam. ¿Y para qué quieres ir ahí? A predicar el evangelio. No, no es cierto, tú quieres ir a vacacionar ahí. O sea, claro, tenemos que ir a esos lugares. Hay que ir a todos esos lugares, pero yo estoy hablando de lo que Jesucristo dijo, que vayamos. ¿A dónde? A tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos. Y la situación es que no estamos yendo. La situación es que muchas personas no están predicando el evangelio. Mira, si tú estuvieras yendo, este lugar no alcanzaría. Seguramente faltaría este lugar. ¿Por qué? Porque a nuestro lado estarían ya tus familiares, tus hijos, tus primos, nuestros amigos estarían ahí. ¿Cuál es el problema? El problema nuestro es el problema que tuvieron los mismos discípulos. ¿Sabes cómo estaban cuando el Señor llegó y se apareció ante ellos? Ellos estaban encerrados. Y a veces la iglesia es una puerta abierta, pero a veces nosotros más bien estamos con las puertas cerradas. Ellos estaban con las puertas cerradas. Y sinceramente, muchas veces nosotros hablamos de la resurrección, de lo que Jesús hizo por nosotros, de cómo se dio, de cómo se entregó. Pero hoy yo quiero que tú mires la resurrección desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que Jesucristo, cuando resucita, se aparece con sus discípulos y les dice: yo tengo una misión para ustedes, vayan y salgan, compartan esto que han recibido, no se queden callados. Y querido hermano y amigo, yo te digo una cosa: cuando una persona verdaderamente se convierte, hay dos cosas que son vitales en tu vida espiritual. Lo primero es que empiezas a tener un hambre de la palabra de Dios. Empiezas a tener un hambre. O sea, yo me acuerdo, es mi experiencia, seguramente difiere de la experiencia de otros de aquí, pero a lo mejor es parecida también a lo que tú has vivido. Cuando tú realmente te conviertes a Dios, te entran unas ganas de leer la palabra. Yo leía la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios, los evangelios. En una semana leí el Nuevo Testamento. En un mes leí toda la Biblia, así de corrido, completa, y estaba interesado y no la podía dejar de leer. Era un hambre. Pero una segunda cosa que te viene es querer compartir esto que has recibido. Querer compartirlo, querer llevarlo. Y yo decía: yo quiero ir a los parques, quiero ir a los camiones, quiero compartirle a mi familia, quiero compartirle a mis amigos. Y obviamente tú piensas que todos te van a recibir muy bien, pero te empiezan a poner apodos, te empiezan a decir de cosas, pero no te interesa. Tú quieres llevar lo que Dios ha hecho contigo. Y lo que tenemos que entender es que Jesucristo resucitó para darnos una misión. Porque ahora somos los brazos, somos los pies, somos las manos, somos la mente de Cristo y queremos llevar esa misión. En otras palabras, como si Cristo mismo estuviera yendo con nosotros. Que llevemos este mensaje. Es la misión que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, la resurrección nos habla de que Jesucristo nos dio el poder para que tengamos éxito en esa misión. Vamos a ver el verso 22 de Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. Fíjate, después de darles la misión, Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo sopló en ellos. ¿Sabes por qué? Porque para ir, y además para ir y tener éxito en nuestra misión, como iglesia no podemos ir si no tenemos poder. Entonces Jesucristo les da una misión e inmediatamente les dice, pero ahora junto con la misión, ahí va el poder. Entonces está la misión, pero también está el poder. Reciban el Espíritu Santo, les dijo. Eso es algo hermoso. Entonces nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión, pero a veces no tenemos poder. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo a ti? ¿Te pasa eso a ti? A lo mejor hay personas aquí, inclusive hermanos, que están involucrados en la actividad. Estás predicando la palabra, estás en algún proyecto, en alguna área, pero sientes que no hay poder en ti. ¿Cuántos de los presentes han querido caminar con Cristo una y otra vez y de repente dicen, no puedo, hermano, las tentaciones me vencen mi carácter, nuevamente vuelvo a caer, ¿qué me falta? Jesucristo dice, recibid el Espíritu Santo, el poder. Jesucristo quiere que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para que tengamos poder en nuestra misión. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor en este momento y este día es, Señor, realmente danos de tu poder. Pero el poder no es para un lujo, no es para que tú estés sentado, el poder es para ir. ¿Por qué Jesucristo no les da el poder a muchos? Porque lo quieren para seguir sentados. Mucha gente dice, Señor, yo quisiera ir, yo quisiera, Señor, tener el don de sanidad. Yo quisiera, Señor, orar por los enfermos y que se sanaran. Yo quisiera, Señor, orar por los endemoniados y que fueran liberados. ¡Qué bueno! Jesucristo no dijo, no te maravilles de que los demonios se sujeten, no te maravilles de que la gente sane, maravíllate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero también a muchos quieren eso, pero no quieren ir a ningún lado. Entonces obviamente así no les va a dar el poder. ¿Para qué quieres sanidad? ¿Para estar orando por ti cuando te duele la cabeza? ¿Para estar orando por ti cuando estás mareado? No, el poder de Dios es para compartirlo. Amén. Es para compartirlo. Y la palabra griega, cuando traduce recibid, más bien el Señor dijo, tomen, tomad. Es decir, Jesús entrega el poder de su Espíritu Santo, pero también nos exige que tomemos de su Espíritu. Y esto habla de que nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Estás siendo que vences en tus tentaciones? ¿Estás siendo vencido por la tentación? ¿Estás siendo vencido por tu mal carácter? ¿Estás siendo vencido por algún pecado en tu vida? ¿Por alguna esclavitud en tu vida? ¿Sabes qué? Ya te convertiste a Dios, ya tuviste un toque de Dios. Ahora dile al Señor, Señor, necesito de tu poder, Señor, dame de tu poder. Para vencer el pecado, para vencer la tentación. Y eso habla de esa búsqueda. Así que esas dos cosas nos recuerda, en primer lugar, la resurrección, que tenemos una misión y que aparte tenemos a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo para que tengamos éxito. ¿Te ha pasado que has ido con tus familiares y te han rechazado? ¿Les has compartido a la gente y se han burlado de ti? ¿Que no te aceptan las invitaciones que les propones? ¿Que tus compañeros de trabajo, de estudio, generalmente te dan la espalda? Y cuando tú quieres compartir algo con ellos, algo que tú estás viviendo, realmente ellos tienen una actitud muy negativa. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente cuál es la causa de eso? A lo mejor la causa es que eres muy duro, a lo mejor la causa es que no hay poder en tu vida, que no estás siendo lleno del Espíritu Santo y que entonces tu misión está yendo al fracaso. Una misión sin poder es una misión que va a fracasar, pero una misión con poder es una misión de éxito.
Así que la segunda cosa que nos recuerda la resurrección precisamente es que busquemos continuamente la llenura del Espíritu Santo. Y quiero decirte, hoy el Señor está aquí. Y la disposición para aquel que tenga sed, dice el Señor, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. En tercer lugar, lo que nos enseña la resurrección de Cristo es el privilegio de ser portadores del mensaje del amor y del perdón de Dios. Verso 23 de Juan capítulo 20. Este mensaje que tenemos es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón. Y dice así la Biblia: a quienes le remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Quiero decirte que este versículo ha sido uno de los versículos más mal interpretados. La religión, por ejemplo, católica, ha dicho, sacando de contexto este versículo, que los sacerdotes tienen poder para perdonar pecados. Eso es totalmente falso. Ningún hombre tiene poder para perdonarte los pecados. Nadie, absolutamente. Solamente Jesucristo, el que murió por nosotros. Y entonces, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y quiero decirte que cuando Jesús perdonaba los pecados, los fariseos y los religiosos se volvían locos, porque veían que Jesucristo estaba perdonando pecados. Y ellos decían: ¿quién es este? Si este es un hombre, ¿cómo es que se hace Dios? ¿Cómo que se hace hijo de Dios? Y quiero decirte que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso Él perdonaba los pecados. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que nosotros podemos llevar este evangelio, porque no somos nosotros, pero sí es el evangelio el que viene viniendo a la vida de las personas, y cuando las personas lo toman, sus pecados pueden ser perdonados. Gloria a Dios. Entonces el Señor puso en nosotros el mensaje del amor y del perdón de Dios. Este tesoro lo tenemos en nuestras manos, y este tesoro no es para quedarnos con él, es para compartirlo. Hay muchísimas más personas de las que tú piensas que necesitan escuchar de este mensaje de perdón y del amor. Pero ¿sabes una cosa? Este mensaje no es un mensaje que solamente se habla. Es un mensaje que en primer lugar se vive. Hay que vivirlo. Hay que experimentarlo. ¿Sabes por qué a veces la gente no te hace caso? Porque con un mensaje, tú les llevas un mensaje y les dices que Dios los ama, y les dices que se arrepientan, y les dices muchas otras cosas, pero después te ven gritando, después te ven todo enojado, después te ven hasta cambiando de color del coraje, y te ven de esa manera, y entonces no te la creen. Este mensaje no es un mensaje para hablarlo, para repetirlo, es un mensaje para predicarlo. Amén. Es un mensaje para vivirlo, es un mensaje que se proclama, que se comparte, que se habla, pero es un mensaje que se vive. Por eso la iglesia no solamente hablaba, sino que la iglesia vivía este mensaje. Y cuando ellos vivían este mensaje, entonces la gente se convertía, los paganos se convertían, porque los cristianos vivían el mensaje del amor y del perdón. Fíjate. Un ejemplo, unas palabras convencen, dice, pero las palabras con el ejemplo arrastran. Un emperador romano, que hubo varios que combatieron a los cristianos, pero un emperador romano que fue el más violento, él decía, refiriéndose a los cristianos: estos impíos galileos no solamente cuidan de sus pobres, sino que también cuidan de los nuestros. O sea, se ve que esta persona se volvía loco porque los cristianos, portando ese mensaje de perdón y de amor, entre ellos cuidaban de los pobres, pero lo que más golpeaba a los romanos era que cuidaban también de los propios pobres de ellos, mientras que ellos no hacían nada por los pobres. Entonces, ¿cómo la iglesia primitiva no iba a explotar? ¿Cómo la iglesia primitiva no se iba a expandir si tenían este mensaje del amor de Dios, este mensaje del perdón, y como ellos lo vivían y lo hablaban?
Entonces la tercera cosa que nos recuerda la resurrección de Cristo es que tenemos un mensaje, y ese mensaje nos habla del amor y del perdón de Dios. Tenemos que compartirlo con los demás. Tenemos que compartirlo con los que tenemos al lado. ¿Sabes? El día de hoy, lo que más la gente necesita es el amor de Dios. Es el amor de Dios. ¿Estás tú compartiendo el mensaje del amor de Dios? O sea, ¿está cambiando tu carácter en el amor para involucrarte más con tu familia, con los tuyos? Obviamente que el amor es algo muy, muy hermoso. Pero el amor verdadero te lleva a hablar la verdad. El amor verdadero te lleva a hacer algo, no a quedarte con los brazos cruzados. Y créeme que hay muchas personas que necesitan este mensaje. Y en cuarto y último lugar, a través de la resurrección de Cristo, nos hace conscientes de que tenemos un cielo por delante. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, con los ojos puestos en el cielo. La resurrección de Cristo nos recuerda dónde deben de estar puestos nuestros ojos. Nuestros ojos deben de estar puestos, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. O sea, en otras palabras, en ese lugar que es un lugar real. Es un lugar donde los hijos de Dios vamos a estar ahí un día por la ayuda y con la gracia de Dios. La palabra cielo aparece más de 700 veces en el Nuevo Testamento, pero la Biblia habla de 3 cielos. Primero es el cielo atmosférico, este cielo que nosotros vemos, donde está el aire que respiramos. Pero el segundo cielo es el cielo que se ve en las noches. Fíjate cómo hay cosas que se ven en el día y hay otras cosas que se pueden ver en la noche. Cuando todo se oscurece aquí, y más en la ciudad o más en el campo, tú puedes ver un cielo, las estrellas, el firmamento. Todo eso es algo muy hermoso. Ahí está la luna, están las estrellas, los planetas. Ese es el segundo cielo, pero la Biblia habla de un tercer cielo. El apóstol Pablo dice que fue llevado allá, y él no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero él tuvo una visión y fue llevado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras que no les dado al hombre hablar, oyó cosas inefables, dice la Biblia, y ahí en ese tercer cielo es la morada de Dios. Es el cielo donde Jesús está en este momento. Un hombre de origen ruso hace ya muchos años dijo estas palabras. Él fue en una nave, lo mandaron al espacio y estuvo en una nave, y allá en esa nave estuvo durante meses, y dice: recorrí el cielo y por ningún lado vi a Dios. Entonces no hay Dios, dijo este hombre. Y un obispo de una iglesia, un hombre de Dios, le comentó lo siguiente, le respondió lo siguiente: si no pudiste encontrar a Dios en la tierra, mucho menos lo encontrarás en el cielo. Porque es aquí en la tierra donde tú lo debes de buscar. Es aquí donde debemos de tener nuestro encuentro con Dios. Es aquí donde Dios nos ha dejado para que podamos buscarle, arrepentirnos, cambiar nuestra vida, dejar nuestros pecados, dejar la amargura, dejar el rencor. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas allá, Él te reciba en la morada eterna. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando la Biblia habla de los cielos, en realidad estos cielos que tú ves, dice: el cielo y la tierra pasarán. Está hablando de los 2 cielos primeros. Pero cuando la Biblia habla del tercer cielo, ese tercer cielo nunca va a pasar. Es la Jerusalén celestial, es el cielo de Dios, y ese cielo no va a pasar jamás. En este mundo, el cielo que tú ves está un poco corrompido en el mundo de hoy. Y es una enseñanza que a veces se corrompe mucho acerca del cielo. Si tú vas a alguna librería y ves y quieres buscar libros que hablen acerca del cielo, seguramente los vas a encontrar junto con libros que hablen de esotería, de brujería y de cosas así extrañas y místicas. Pero realmente el cielo de Dios lo habla la palabra de Dios, lo habla la Biblia.
Entonces, muchas veces nosotros como cristianos olvidamos lo que Dios le dijo a Abraham, o lo que dijo Abraham, que en realidad somos nosotros extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Así vivió Abraham en este mundo, dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo quiero decirte, amado hermano, que es muy importante que tú pienses en el cielo, porque ese cielo está mucho más cerca de lo que tú y yo pensamos. Uno se lo puede imaginar de una o de otra manera. Yo en realidad me imagino el cielo como un lugar donde el Señor nos va a estar esperando con los brazos abiertos, y nos va a estar esperando con muchos proyectos, con muchos trabajos, con muchos desafíos, y creo que va a ser una aventura espiritual que vamos a disfrutar y a vivir por toda la eternidad. Gloria a Dios. En una ocasión un niño, creo que lo comenté una vez, me preguntó: oiga hermano, ¿y en el cielo todo el día vamos a estar en reuniones? ¿No habrá manera de echarnos un partidito de fútbol? Y yo le contesté dos cosas. Pues mira, es interesante tu pregunta. Yo lo que veo en la Biblia, que ahí no habrá templo. O sea, no habrá templos, porque el templo del Señor, el templo es el Dios mismo. En otras palabras, y dice que habrá campos verdes y hermosos, y jugará el león con el cordero, y el niño los pastoreará. Entonces le dije: no te preocupes, hijito, yo creo que va a haber lugar para eso y mucho más, para que juguemos, para que nos extasiemos en la presencia de Dios. Y uno puede tener el privilegio de imaginárselo, pero lo que debemos de hacer es siempre tener nuestra mirada en el cielo. Tu mirada, ¿dónde está tu mirada? El Señor dijo: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿De qué es lo que habla tú? ¿De qué es lo que sale de tu boca? ¿De qué es lo que más hablas? Hay gente que habla mucho de dinero. Tienen muchas cosas en su mente de dinero. Siempre están hablando de cosas materiales, de carros, de lujos, de ropa, de marcas y de tantas cosas. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso va a pasar. Lo que tú tienes el día de hoy se vuelve un trapo viejo el día de mañana. No te sacia. O sea, tienes el celular más nuevo y piensas que ese celular ya te va a cambiar la vida, y te vuelves a sentir el mismo. Porque lo único que cambia y transforma y llena completamente es la presencia de Dios y de su Espíritu. Entonces la resurrección de Cristo hace que nosotros tengamos siempre nuestra mirada puesta en el cielo. ¿Dónde está tu mirada? Cambia tu mirada, cambia de perspectiva. Mira, el ser humano, a diferencia de las bestias siempre van mirando hacia abajo. Ve los perritos, siempre están mirando hacia abajo, están buscando, están oliendo, están olfateando. Pero el hombre es el único que puede levantar su mirada al cielo. Aleluya, el ser humano. Tenemos ese privilegio de parte de Dios. Pero tristemente muchos parecemos que andamos buscando aquí abajo. Yo no sé qué buscas: la llave de la fortuna, buscas la cartera olvidada que haya dejado alguien, buscas por ahí algún dinero que a lo mejor y te la pasas en sueños, en cosas. Levanta tu mirada, pon tu mirada en el cielo, en la gloria de Dios. Entonces, 3 razones por las cuales el cielo puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos. Número 1, porque de ahí va a venir el Señor Jesús. Y eso puede ser en cualquier momento. Puede ser en este mismo momento que los cielos se abran y aparezca el Señor Jesucristo con toda su gloria. Y sería una buena oportunidad que tú levantaras tus ojos al cielo y dijeras: ya viene el Señor. En segundo lugar, ¿cómo veríamos nosotros el cielo si nosotros vamos al Señor? O sea, en otras palabras, si supiéramos que realmente vamos, ¿cómo lo veríamos? ¿A dónde vas a ir tú después de morir? Yo he ido a los panteones, a los cementerios. A mí me sorprende una cosa: todos los que están ahí se fueron al cielo. ¿Sí has visto cómo les ponen? Fulano de tal está en el cielo, ruega por nosotros, ora por nosotros, acuérdate de nosotros. Todos se fueron al cielo.
Y algunos murieron borrachos, algunos eran adúlteros, algunos andaban en pecados y se fueron al cielo. ¿Qué estarán haciendo allá? Porque mira, si tú no tienes nada que ver con el cielo aquí, mucho menos lo vas a sentir allá. ¿Cómo podrá ir un pecador al cielo? Yo creo que vas a ir un pecador, sería como llegar a una fiesta donde están todos con vestidas blancas y con vestiduras muy hermosas, y tú llegas ahí con ropa sucia, andrajosa. ¿Qué te pasa? No, pues no, este lugar no es para mí. Te sentirías mal. Además, ¿con quién platicarías? ¿Con quién de la Biblia tú de alguna manera te relacionas? Hay algunos que nos relacionamos con Pedro, porque era muy hablantín, porque la regaba mucho. Parece que tenía un pie en la boca y siempre metía la pata, abría la boca y metía la pata. Pero ¿sabes con quién nos relacionamos? ¿Con Juan? ¿Qué hablarías con él? O a lo mejor tú dices, no, este lugar, tú mismo te quisieras salir de ahí, porque el cielo es un lugar limpio, santo. El cielo es un lugar donde están las personas que amaron a Cristo aquí en la tierra, que le alabaron. ¿Amas tú al Señor Jesús? ¿Cómo verías el cielo? Los cristianos, ¿cómo miran el cielo los cristianos que viven en lugares donde hay persecución? ¿Sabes tú que hay lugares donde está prohibido hablar la palabra de Dios? Hay lugares donde no tienen una Biblia como tú y yo la tenemos, así completa. Ahí está la librería. Mira, ahí tú puedes obtener una Biblia, libros cristianos, una Biblia que a lo mejor, ya dependiendo del gusto, hay Biblias muy baratas, hay Biblias un poco más caras. Depende del gusto que tú tengas, pero hay lugares donde nunca les ha llegado una Biblia. Hay la historia por ahí de un hombre que se llama el hombre celestial. Leyó la Biblia y se la aprendió de memoria, la Biblia, el Nuevo Testamento. Porque no tenían la Biblia, y en un lugar, y él corrió, él caminó muchos kilómetros, 200 kilómetros para ir a buscar una Biblia. Hay la historia de María Jones, una jovencita que precisamente tenía como 8 o 9 años, ahorró trabajando, limpiando casas, haciendo el aseo en otras casas para juntar algunos poquitos centavitos e ir a otro lugar muy lejano con sus pies descalzos a traer una Biblia. Y de ahí, de esa historia de María Jones, nació las sociedades bíblicas. ¿Cómo ves tú a Jesús? Esos hombres que viven en países donde hay persecución, ¿sabes qué? Ellos anhelan el cielo. Ellos desean el cielo. Ellos no están deseando un carro nuevo, no están deseando ropa de marca, no están deseando celulares lujosos, no están deseando nada de eso. Ellos están deseando, Señor, queremos verte. Queremos que tú salves a esta gente. Entonces la resurrección de Jesús el día de hoy, este domingo, nos recuerda 4 cosas. Número 1, que tenemos una misión que hay que llevar adelante. Número 2, que Jesús nos dio el poder para que tengamos éxito en nuestra misión. Número 3, que tenemos el privilegio de llevar este mensaje de amor y de perdón. Y número 4, que nuestra mirada esté siempre puesta en el cielo. Amén. ¿Algún hermano aquí ha olvidado su misión? Hay hermanos aquí que a lo mejor se preguntan, ¿para qué estoy yo aquí en la iglesia? ¿Cuál es mi labor aquí en la congregación? Porque si tú pierdes la visión, te aburres. Vas a ser un cristiano aburrido. Y un cristiano aburrido es un cristianismo cansado, que no se le antoja a nadie. ¿Has olvidado tu misión? ¿Hablarles de Cristo a la gente te parece raro? ¿Te suena extraño? El llevar la palabra a un hospital, a una cárcel, a un parque, el levantar la voz a una persona, el visitar un familiar, el conocer a una persona en el camión y empezar a compartir la palabra. Olvidaste el poder, ese poder que Jesucristo quiere darte, y a lo mejor estás viviendo esa vida sin filo, esa vida sin desafíos, y estás viviendo un cristianismo gris, un cristianismo oscuro, sin vida.
Estás equivocando el mensaje y en lugar de hablarles del amor de Dios, del perdón de Dios, ¿de qué vas a hablar en esta semana? ¿De qué estás hablando con tus compañeros de trabajo? ¿De fútbol, de política, de historias? ¿De qué estás hablando? ¿De deportes? ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje que tenemos es un mensaje muy claro. Es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Estás consciente de que tu vida tiene un sentido porque está construyendo algo que tiene que ver con este cielo y con esa eternidad? O sea, ¿estás invirtiendo en el cielo? Hubo un hombre que tenía mucho dinero y dice una anécdota que cuando llegó al cielo, este hombre pues aquí tenía mucho dinero y tenía una gran mansión, y que cuando fue al cielo le dieron un cuartito muy pequeño. Y entonces él dijo, oye, pero se equivocaron, yo allá era fulano de tal y tenía dinero, posesiones. Sí, dice, pero con lo que tú invertiste para el cielo, solo te alcanza para esto. No tenía nada, todo se lo gastó aquí. ¿En dónde estás gastando las cosas que tienes? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Estás viendo el cielo por delante? ¿Eres consciente que tu vida tiene sentido porque está construyendo algo que tiene que ver con ese lugar? ¿O te has extraviado de la misión? Mira, si olvidaste el poder, aquí es el momento de retomarlo. Si olvidaste la misión, es el momento de consagrarte. En la vida del cristiano hay momentos de consagración. Nos consagramos a Dios, caminamos con Él, pero también hay momentos de reconsagración. ¿Cuáles son esos momentos? Momentos como estos, cuando de repente Dios nos confronta, nos desafía, y digo, Señor, yo te he servido hasta aquí, Señor, pero mira, he perdido la misión, he olvidado el mensaje, Señor, pero hoy me vuelves a hablar, hoy vuelves a tratar con mi vida y me reconsagro otra vez a ti. Amén. Este es el día de hoy, que te puedas llevar alguna de estas cosas. De estas 4 cosas, ¿cuál es la que más te toca a ti? ¿Cuál es la que más te toca a ti? Hay un canto que a ver si ahorita lo vamos a cantar, pero ese canto dice, no tengo manos en esta tierra, no tengo pies en esta tierra, no tengo manos, no tengo entrañas, no tengo lágrimas para hablar de mi rey, para llorar, no tengo una boca para hablar, pero dice, quisieras tú ser mis manos, quisieras tú ser mi voz, quisieras tú ser mis pies, quisieras tú derramar mis lágrimas. Es como diciéndote, Jesús, yo ya no lo puedo hacer, yo ya me fui al cielo, yo ya hice mi obra, pero ahora mi obra te la dejo a ti. Y entonces es una carga muy grande que no podemos llevar solos. Por eso el Señor se ha compadecido de nosotros y nos ha dado de su Espíritu Santo, para que podamos llevar esa obra adelante. Y esto lo vivió la iglesia primitiva, y esto era lo que caminaba la iglesia primitiva, y esto fue lo que llevó el Evangelio a todos lugares. Y cuando vemos esto, que tenemos una misión, no estamos aquí en la iglesia solamente para venir los domingos, estamos aquí para venir los domingos, alimentarnos, pero para salir y brillar y llevar el Evangelio a donde quiera que vayamos. Aleluya. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a entonar un canto. O tal vez no sea uno, tal vez sean 2. Pero sean cantos que nos hablen acerca de esta resurrección del Señor Jesús. De esta misión. ¿Alguien siente que le falta el poder? ¿Alguien siente que le falta el poder para vencer sus pecados, su carácter? Sales de aquí muy contento los domingos y dices, gracias Dios porque me hablaste, pero en la semana sientes que otra vez se va diluyendo esas ganas. ¿Sabes qué necesitas? Ese verdadero arrepentimiento, pero necesitas también esa llenura del Espíritu Santo. Y hoy aquí está el Señor con nosotros. No creas que nosotros somos especiales. Ningún cristiano es especial, solamente somos por la gracia de Dios.
Porque nadie puede vencer por sus fuerzas el pecado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, ha vencido el pecado. Y cuando Él vence el pecado en nosotros, podemos ser más que vencedores en Él. Aleluya. Entonces es un día de reconsagración. Señor, ayúdame, voy a llevar este mensaje. Voy a llevar este mensaje. Empieza a decírselo al Señor. Tenemos este privilegio de vivir algo que la iglesia primitiva vivió y que le ayudó para expandirse, para tener una explosión en todo el mundo. Por eso necesitamos la misión, el poder, el mensaje y obviamente el cielo por delante. Hoy reconságrate, hoy conságrate a Dios. Aleluya. Hay una misión que Jesús nos ha dejado como iglesia. Como cristiano, si Dios te está llamando para que seas un cristiano, entonces ya sabes cuál es tu misión. Y esa misión no se acaba nunca hasta que Cristo venga. Llevar este mensaje. ¿Cuánta gente desesperada conoces? ¿Cuánta gente triste conoces, angustiada? ¿Cuántos a veces personas endemoniadas conoces? ¿Cuántas personas el día de hoy están teniendo padecimientos mentales? ¿Sabes qué necesitan esas personas? Necesitan el mensaje de Dios. Es el antídoto de la gracia de Dios. Es el mensaje del poder del Evangelio, un mensaje de amor. Y el amor es poderoso porque puede cambiar todo. Así es. Aleluya. Aleluya. Entonemos ese canto que nos habla de la misión, que nos habla de llevar adelante el mensaje, de seguir los pasos de Cristo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Cada uno ore, cada uno medite, reflexione. Necesitas el poder, hermano que estás aquí, ¿necesitas el poder del Espíritu Santo? Yo en lo personal puedo decir sí, yo lo necesito. Soy el más necesitado. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, porque a veces sentimos que nuestras piernas flaquean, Señor. Sentimos que nuestras manos pierden fuerza. Padre, pero ayúdanos. Hoy vuelve a soplar sobre nosotros. Vuelve a soplar, que se sienta ese aire, ese viento recio, Señor. Sopla, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Almas que a punto están de morir. No tengo fuerzas en esta tierra para mostrar mi poder por las tinieblas que la han llenado y vencen por doquier. Por eso hoy te traje a ti, te ruego hoy pudieras tú ser mis manos, pudieras tú ser mi voz, pudieras tú derramar mis lágrimas, mi sangre también.
Pudieras tú ser mi fuerza, pudieras tú ser mi amor, pudieras tú hacerlo por mí. Yo no puedo ir, por eso te escogí, por eso estás aquí. Te ruego, ve tú por mí. Sí, Señor, gracias que nos recuerdas ese gran trabajo que tenemos, Señor, de ser tus manos, de ser tus pies, de ser tu boca, Señor, de ser tus entrañas, Padre. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, Señor. Sí, Señor. Necesitamos de tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor. Envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sopla sobre nosotros, Dios. Sopla sobre nuestras vidas. Así como lo hiciste sobre tus discípulos, Señor, hazlo con nosotros hoy. Padre, para tener ese poder, Señor, para vencer, para salir, para tener éxito en nuestra misión, en nuestra labor. Señor, aquí estamos. Glorifica tu nombre en medio de nosotros. Trae salvación al cautivo, rompe las cadenas, Señor. Para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Porque tú has resucitado, Señor. Porque tú no quedaste en la tumba, Señor. Tú estás vivo. Y hoy estás aquí con nosotros, Señor. Sí, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Díselo al Señor. Ven, sopla Díselo al Señor sobre Jesús. mí, Espíritu de Dios. Amén, Señor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Amén, Señor. Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, Gracias, Señor. de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Amén. Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí,
Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Amén. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, Amén. de Cristo el amor. Sí, Señor, gracias. De Cristo el Gracias, Padre, porque hoy nos das, amor. Así es, Señor. hoy nos enseñas, Señor amado, lo que vivió la iglesia primitiva, que fue lo que le llevó a tener tanta pasión, tanto celo, Señor, tanto éxito en su labor, Padre. También lo haces con nosotros. Gracias. Padre, yo te pido que selles la palabra en el corazón, en cada uno de Señor. los presentes, que se lleven alguna de estas palabras o todas, Señor, estos 4 puntos que vimos. Dios, y gracias te damos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Así es. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a cada uno. Estamos para servirles y que tengan una semana llena de bendición, llena de la ayuda y la gracia de Dios. Dios les bendiga a todos.